El Alexis, uno de los líderes y el principal clonador de tarjetas bancarias de la Unión Tepito, se salvó de la prisión gracias a una jueza que decidió dejarlo en libertad porque no hubo suficientes elementos de prueba para encerrarlo. Únicamente tuvo que pagar 20.000 pesos, $10.250, y entregar su pasaporte. Esto a pesar de que el pasado 1 de marzo elementos de la Policía Federal detuvieron al criminal, junto con un cómplice y 2 mujeres, en un condominio de lujo ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. Le fueron decomisadas armas, tarjetas bancarias y drogas. De acuerdo con los oficios 2369/2019 y 2370/2019, el individuo fue vinculado a proceso por posesión simple de metanfetamina, cocaína y marihuana. Sin embargo, al no estar considerado como un delito grave, la jueza María Elena Cardona Ramos decidió seguir el proceso en libertad. Irónicamente, el Alexis nuevamente es buscado por las autoridades, porque un día después de que lo dejaron libre, la Procuraduría Capitalina obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el asesinato de una mujer. La procuradora de la capital mexicana, Ernestina Godoy Ramos, dijo que lamentablemente la orden llegó un poquito tarde. Meses antes de su detención, diversos medios de comunicación lo vincularon con la desaparición de Karina Itzel Morales, quien supuestamente era su exnovia. El último lugar donde fue vista por Beth fue en el Storage Festival, un evento de música electrónica que se celebró en la colonia San Nicolás, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. La Fiscalía General de la República, FGR, solicitó a la jueza prisión preventiva justificada dada la peligrosidad del integrante de la Unión. Sin embargo, la petición fue denegada. Vivía como rico y se exhibía en las redes sociales por si fuera poco, el Alexis estuvo cerca de ser apresado por las autoridades hace un año, cuando el Pulga, antiguo jefe de sicarios de la Unión, fue asesinado afuera de la casa de su madre. Alexis Martínez lo acompañaba y también resultó herido, pero al llegar a la Cruz Roja de Polanco logró escapar. Antes y después de aquel incidente, el delincuente presumía en las redes sociales los lujos que le permitían sus ingresos obtenidos mediante actividades criminales. Fotos en la Catedral de Milán, yates, autos BMW y mujeres eran una constante en sus perfiles. El edificio de departamentos donde fue detenido la última vez cuenta con áreas verdes, sala de juntas, gimnasio, salón de juegos, alberca y seguridad privada. Un departamento como el que rentaba tiene un valor aproximado de 8 millones de pesos, mientras que la renta mensual ronda entre los 30.000 pesos, $1. 500. Nos dieron ayer la orden de aprehensión y vamos a tratar de ejecutarla, explicó la Procuraduría poco después de que las autoridades dejaron en libertad a el Alexis,